Hola amigos, hoy es 7 de agosto del 2024. Hoy es un día importante históricamente para nuestra República de Colombia. El 7 de agosto de 1819, la campaña libertadora al mando del general Simón Bolívar, haciendo resistencia a las tropas realistas españolas, salió victorioso en la batalla de Gámeza y del Pantano de Vargas. Posteriormente, puso punto final a la campaña dentro de Colombia en el puente de Boyacá. Esta estrategia patriota consistía en bloquear entonces el camino del ejército realista y sorprenderlos en el río Teatinos. Era la única ruta vía hacia Santa Fe, por lo que bloquearla significa acorralar al enemigo y cortarle los suministros de municiones y alimentos. Con 2.850 soldados patriotas contra 2.670 hombres del ejército español, la tropa comandada por Bolívar obtuvo la victoria después de 6 horas de combate. Los soldados españoles, al mando de José María Barreiro, declararon su rendición y pasaron a ser tomados prisioneros por los patriotas. Al escuchar sobre la derrota, el entonces virrey Juan Sámano huyó de Santa Fe, entregándole el poder sobre esta ciudad a los criollos. De esta manera se declara la independencia colombiana y el fin de la campaña libertadora que había visto sus inicios con los acontecimientos del 20 de julio de 1810. De igual manera influyó las victorias de otras batallas importantes para la independencia de los territorios que conformaban la Nueva Granada, como en Carabobo en Venezuela, Pichincha en Ecuador y Junín y Ayacucho en Perú. Para Colombia significa esto es muy importante en el movimiento independentista de Colombia. Se incluyó en el calendario oficial como día festivo en 1888 y a lo largo de estos 2 siglos ha sido testigo de un considerable número de desfiles, eventos culturales a lo largo del país y la remodelación del puente Boyacá durante este mismo día, pero de 1919 por orden del presidente Marco Fidel Suárez con motivo de la celebración del centenario de la batalla. De la misma manera se estableció que cada 4 años tome lugar la posesión presidencial, que ha venido ocurriendo de esta forma desde 1886, la constitución política de ese entonces. El 7 de agosto se considera la fecha de inicio de los periodos presidenciales y así se ha institucionalizado, a pesar de no existir un artículo constitucional que lo ratifique. También se declaró el 7 de agosto como Día de la Bandera, conmemorando los símbolos patrios de la nación. Las batallas de las Fuerzas Armadas llevan a cabo sus propias ceremonias y se refieren a este como el Día del Ejército Nacional. Felicitaciones para el Ejército de Colombia, a nuestras fuerzas militares y Policía Nacional, ahora que estoy tratando temas de la justicia castrense. Pues bien, pues hoy he venido revisando un tema muy importante que se relaciona con el recurso extraordinario de casación que interpuso el doctor Jaime Lombana como representante de las víctimas de la familia Colmenares, y también lo hizo la Procuraduría, que fue aceptada por la Corte Suprema de Justicia y que mañana debe en 10 minutos sustentar el doctor Jaime Lombana. Pues muy bien, yo de pronto por ahí hice un video la vez pasada con base pues sobre este tema, con esa plantilla de streaming que existe
de películas, Netflix, y allí pues también se dio a conocer la historia de ese caso de Colmenares. Pues obviamente que eso es a manera de, eso es una ilustración, digamos, una aproximación, como lo fue el caso también de Johnny Rodolfo Leal, que ahora está pues rodando en Netflix. Pero puntualmente, entonces, veo muy importante esto para la academia, el que de llegarse a aceptar por la Corte de Suprema Justicia los planteamientos que ha hecho el doctor Jaime Lombana, pues abre las puertas nuevamente para que esta investigación tan mal llevada, esto ocurre, pues recuerden, el 31 de octubre del 2010, solo hasta el 21 de febrero del 2017, el Juzgado 11 Penal del Circuito, con funciones de conocimiento de Bogotá, pues absolvió a Laura y a Jessica. A la par también hubo una decisión en la que se absuelve por indubio pro reo, igualmente como estas dos damas, el otro juzgado, y que el tribunal en estas decisiones llegaron a la CUEN, o sea, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, y el tribunal también absolvió tanto a Carlos Cárdenas por indubio pro reo y a las dos femeninas, Laura Moreno y Jessica Quintero. Pero es algo que me parece muy importante que aquí resaltar, porque lo extraje, esto que es el análisis que estoy haciendo aquí, lo extraje de una entrevista que le hiciera el periodista el Rafael Poveda en estos días, y que circula ahí en YouTube, que ustedes la pueden revisar, que le hiciera al abogado Jaime Lombana, para que explicara pues en esos 38 minutos que aparece esa entrevista su posición frente a lo que se viene ahora con esa demanda de casación. Pues es que como el planteamiento principal, y aquí abro este debate, porque esto pues obviamente en su momento fue un juicio mediático, un juicio en el que, como el de Johnny Rodolfo Leal recientemente, un juicio en el que apenas estaba estrenando, digámoslo así, jocosamente, la Ley 906 de 2004. Esto sucede pues en el 2010, pero pues apenas ya venía funcionando por partes en el territorio nacional la Ley 906 de 2004. Prácticamente 2006, 2007, etc. Entonces, por esa razón, pues se dio este procedimiento bajo esa normatividad. Pues también conocemos muy bien que en esto intervinieron abogados penalistas de reconocido renombre a nivel nacional, y pues cada uno tuvo su rol, y así lo advierte también el doctor Jaime Lombana, porque la defensa pues estuvo a cargo del doctor Jaime Granados, que ya explica el doctor Jaime Lombana que llegó unos años después, ya cuando se había formulado la imputación, y que él es representante de la familia Colmenares. Lo que se reclama básicamente ahora en esta oportunidad, en esta demanda de casación, y que se espera que prospere, que se case, es primero que todo para que se indique por parte de la Corte de Suprema Justicia en un tema de dicotomía en las decisiones que se tomaron frente al caso por el tribunal, el cuerpo colegiado de Bogotá, respecto de Carlos Cárdenas, cuando pues lo absuelve por indubio pro reo,
pero que fundamentalmente allí el tribunal advierte que sí se había cometido un delito de homicidio, muerte violenta, homicidio agravado. En tanto que el fallo del tribunal respecto de Laura Moreno y Jessica Quintero se absuelve a las dos femeninas, pero indica en esa providencia de que la muerte estaba por establecer. Eso es una dicotomía en una decisión, en ambas decisiones judiciales, que obviamente le abrió las puertas, y así ahora entiendo por qué razón prospera esa demanda de casación, ese recurso extraordinario, que no es cualquier recurso, para que pues se case y se indique que esa muerte en realidad no fue accidental, sino violenta. Dos, también se procurará en los argumentos que presenta el abogado Lombana, a efectos de que la Corte Suprema de Justicia entonces se indique que obviamente si no fue una muerte accidental, y que esa era la hipótesis por la cual pues se absuelve a Laura Moreno, y que pues hay que hacer claridad de que la misma providencia del cuerpo colegiado en el caso de Laura y de Jessica dice que la defensa no demostró su inocencia, pero que tampoco la fiscalía demostró su responsabilidad. Eso quedó ahí como en el limbo. Según los elementos materiales de prueba que se llegaron y según la posición pacífica y sostenida a lo largo del proceso por parte de del Instituto de Medicina Legal, en la que pues aquí también se hizo una entrevista al doctor que era director del Instituto de Medicina Legal, y él sostiene que, dada los estudios que se le hicieron con base en el estudio al cadáver, al cuerpo del occiso, pues fue una muerte violenta pero accidental. Entonces, si casa la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de que no fue una muerte violenta accidental, sino dolosa, intencional, provocada, y aquí viene lo otro, pues que se investigue o se inicie por parte de la Fiscalía una investigación de un tercero que pudo estar allí presente en el entorno o en donde estaba Laura Moreno, porque el doctor Jaime Lombana asegura que Laura y Jessica fueron testigos presenciales de quién y cómo mató a Luis Andrés Colmenares. De manera pues que si la Corte Suprema de Justicia casa, dándole pues el crédito al abogado doctor Jaime Lombana como al Ministerio Público, en el entendido pues de que no fue una muerte violenta accidental, sino intencional o un homicidio, pues entonces la Fiscalía debe pues como enrutarse esa investigación hacia ese tercero. De pronto eso no, como lo advierte el doctor Jaime Lombana, eso no se dio en el juicio oral, y por ende entonces tampoco hizo parte del recurso extraordinario de casación. Lo que está diciendo allí el doctor Jaime Lombana es que Laura Moreno sabía quién y cómo se le produjeron esas heridas traumáticas
al joven Luis Andrés Colmenares y que ella tenía una posición de garante en el entendido de, como lo indica el artículo 95 de la Constitución Política, que todo ciudadano tiene un deber de solidaridad, y por eso los tipos penales se habla de la omisión de socorro, que es un tipo penal establecido pues en la ley 599 de 2000, como también la posición de garante del artículo 25 cuando se tiene pues un referente en el que nace esa posición de garante. Pero entonces, grosso modo, explicó el doctor Jaime Lombana que la joven sale con él, sea como amiga o como en promesa de novio, y que pues ella tenía ese deber de solidaridad, si estaba con él, pues por lo menos entonces de evitar el resultado, o sea, evitar que la persona que ella fue testigo que le causó ese trauma no llegara entonces al resultado muerte. Entonces ahí hay una posición jurídica también muy interesante sobre esos hechos, sobre esa situación fáctica. Pues si bien es cierto, el doctor Jaime Lombana pues deja claro que ella no fue ni autora no cometió, porque no estaba, pues obviamente no tenía ni siquiera la condición como tal para causarle la muerte de ella directamente como autora material, pero que sí, bajo esa posición constitucional de solidaridad, posición de garante, de evitar que esa otra persona entonces hubiera causado esas heridas traumáticas, y porque también deja en claro el doctor Jaime Lombana que realmente no fue una muerte accidental, una muerte violenta accidental, como lo dice el Instituto de Medicina Legal, pese pues incluso aquí en esta entrevista, enseñan la entrevista también de otro periodista que le hiciera al doctor encargado del Instituto de Medicina Legal, porque el doctor pues sostiene, doctor Carlos Valdés, dice que fue violenta accidental, y allí hace una explicación técnica pericial con base en los estudios que se realizaron, en la que se apoya pues para decir que fue una muerte accidental, una muerte violenta accidental. Pero explica el doctor Lombana muy bien que, dadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, pues que era zurdo, y hay estudios técnicos también en relación con el tema de que Luis Alfredo, después de comerse el perro caliente, había salido corriendo y se había ido al caño del Virrey, y que en esa caída fue que se produjo entonces heridas traumáticas cráneoencefálicas, y que muriera, como dice el Instituto de Medicina Legal, por asfixia, por sumersión. Mientras que el doctor Jaime Lombana habla de que fue más bien producto de una muerte broncoaspiración, y que entonces hubo alteración de la escena del delito, que realmente en la caída de Luis Andrés Colmenares, como lo explica ahí, entonces técnicamente hay expertos que dicen que ni siquiera corriendo a la velocidad de un atleta olímpico,
y cayendo a un caño de 2 metros se hubiera producido entonces por lo menos una pluralidad de heridas en la cara que según los ángulos no corresponde, porque tiene una herida circular en la frente, por acá en la frente, y otra acá en la barbilla, que entonces eso no es absurdo decir que en el rebote o en la caída se hubiera producido esas heridas craneoencefálicas. Entonces, que esas son politraumatismos más bien ocasionados de diferentes ángulos. Entonces, que se le causó la muerte y que se llevó el cuerpo horas después y se dejó allí simulando que había caído. Muy interesante esa posición también, porque pues los estudios que incluso se hizo una exhumación al cuerpo y hay un doctor Duque que hizo otro estudio pericial, pero el tribunal lo atacó de forma, más no de fondo. Y allí se hacen unas observaciones en ese estudio pericial de un doctor Duque que son también muy importantes, relevantes, por parte pues, del que hace ver el doctor Jaime Lombana. Que a final de cuentas lo que se busca con esta demanda de casación es pues indicar que fue un homicidio violento, que se aclare que no puede haber pues una dicotomía, o sea, una decisión judicial del cuerpo colegiado para el caso Cárdenas diciendo que la causa fue muerte violenta, o sea, homicidio, mientras que en el caso de Laura y Jessica se esté diciendo, o Jessie, se esté diciendo que la muerte está por establecer, que eso no le da pues obviamente la tranquilidad ni a la sociedad ni a la misma familia. La misma familia reclama justicia. El padre, la madre y el hermano claman de que se haga justicia y están en todo su derecho, por supuesto. Como padre de familia uno se ubica en los zapatos del señor Luis Colmenares frente a la muerte de su hijo. No hay una claridad todavía y por eso se abre una ventana a través de esta figura del recurso extraordinario de casación, una ventana jurídica para que entonces se indique que no fue una muerte violenta accidental, sino una muerte violenta causada dolorosamente. Tipo penal, se infringió un tipo penal del Código Penal, Ley 599 de 2000, homicidio agravado. Pues esa es la posición. Y además de esto, pues, entonces, que diga la Corte que se investigue, que hay, pues sí, hay inconvenientes en cuestión del tiempo, porque como hace ver, todos los decimos que el tiempo que pasa de la prueba que huye. Sin embargo, lo que se quiere dar a entender es que la familia necesita una respuesta, las víctimas, sus familiares necesitan una respuesta, que no quede eso allí en esa dicotomía o en esa ambivalencia de una decisión judicial que diga una cosa y la otra está diciendo otra respecto a un hecho, muerte, un solo hecho. Dos situaciones. No puede haber hipótesis A, no puede haber hipótesis B. Eso va contra la lógica, contra las reglas de la lógica. Ese es tal vez uno de los argumentos de casación, las reglas de la lógica, de la experiencia, de las ciencias exactas. Aquí se ha ubicado seguramente el doctor Jaime Lombana para pues solicitar entonces que se reabra la investigación, una línea hacia un tercero, no que si ahora pues podría darse lugar a que se encuentre algún tipo de responsabilidad de Laura Moreno por estos hechos, por su omisión, conducta de omisión, por el principio de solidaridad. Entonces, posición de garante. Aunque pues la posición de garante del artículo 25 tiene unas precisiones jurídicas más exactas hoy en día. El artículo 25
del Código Penal, pero estaríamos diciendo más bien de la posición de solidaridad que nos asiste como ciudadanos, artículo 95 de la Constitución Política, de no actuar frente a un hecho en el que podíamos hacerlo y evitar un resultado. Así entonces, si se abre esa investigación con esa línea dirigida por la Fiscalía, porque pues advierte el doctor Jaime Lombana que hubo manipulación, que hubo testigos falsos como prueba envenenada, apoyando la tesis de la Fiscalía, que le hizo mucho daño a este caso. Desafortunadamente, en los inicios o primeros fiscales a cargo de la investigación. Y eso pues es cierto que pues eso fue lo que perjudicó mucho en este caso. Y ahora entonces se hace esa casación dirigida pues entonces a ese fin. Porque dice se abra otra línea de investigación contra otra persona del que sabe y conoce Laura Moreno. Si bien es cierto, ya se prescribió contra Jesse Quintero, debido a que el encubrimiento pues ya está prescrito. Y el señor Carlos Cárdenas, pues ya eso es cosa juzgada, pero sí, entonces en este caso todavía está latente, podría iniciarse el proceso penal, una investigación contra otra persona, porque que estaba dentro de la escena del crimen y ellas lo conocen. Y esa persona colocó el cuerpo horas después en el lugar del caño del Virrey, y fue una muerte por broncoaspiración, ¿no? Pues argumenta muy diferente a la posición del Instituto de Medicina Legal: muerte violenta por accidente, asfixia por sumersión. Habla ya al inicio incluso el doctor Jaime Lombana de una prueba que pues le permite establecer unos aspectos allí pues en cuanto a cómo, si estaba o no estaba vivo ya a la hora en que pues estaba ahí aparece en el caño. Bueno, yo creo que me parece interesante para la academia, para todos los que nos gusta pues estos asuntos penales, porque hubo un fallo del ACU, juez de primera instancia, es un solo funcionario. Después, el cuerpo colegiado son 3 funcionarios los que toman una decisión. Sin embargo, miren ustedes que ahora será entonces 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el ponente, el doctor Carlos Alberto Solórzano, creo que se llama, y son unas personas pues que tendrán más una especial estudio a este asunto para pues determinar entonces unas luces, que se abran unas puertas para que esto no quede en la impunidad, porque el doctor Jaime Lombana dice pues lo más grave es que haya impunidad, que por lo menos se diga fue una muerte violenta, dolosa, no accidental, y haya alguien el que tenga que responder por esa muerte de Luis Andrés Colmenares. Bueno, eso era lo que quería socializarles hoy, 7 de agosto del 2024. Esperemos a ver cómo le va al doctor Jaime Lombana mañana, esperemos que le vaya bien. Yo estoy como me hago parte de su criterio. Creería yo que tiene mucha claridad sobre este asunto y que ojalá llegue a la Corte Suprema de Justicia y 9 magistrados ven mejor que
el AJUO y el AJUEN. Tendrán otra perspectiva interesante en este asunto y que es indispensable para todos los académicos, pues conocer entonces el desarrollo, el contenido de esa jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, porque eso es un precedente judicial muy importante también. La Corte Suprema de Justicia, pues ya sabemos que con esta ley 906, sus decisiones pues son criterios auxiliares de orientación y muchas veces pues según cómo se les redacte, pues diríamos nosotros que son obligantes. En fin, de todas maneras, hasta aquí nomás. Descansen hoy, disfruten este día festivo y hasta otra ocasión. Ya seguiré entonces con los temas, el foro relacionado con el derecho penal militar, que ese es algo que quiero transmitírselos para que ustedes también conozcan de propia mano muchos temas allí, que ahora incluso en los noticieros pues estamos escuchando, ¿no? Casos detenidos, unos personal militar que ahora estaba por un tema por allá del Putumayo, que no sé qué. Entonces todo esto tiene que ver pues con la dogmática en el tema pues del derecho penal militar, justicia castrense. ¿Ok? Chao, chao.